Los mitos del yoga. Hay afirmaciones que en el yoga se repiten tanto que terminan sonando como si fueran parte del mobiliario. Ya ni siquiera las escuchamos, las habitamos. Aparecen en clases, en formaciones, en talleres, en libros, en conversaciones entre alumnos e instructores. Circulan con esa mezcla de serenidad, tradición y autoridad que vuelve muy fácil aceptarlas. Las torsiones detoxifican, los arcos abren el chakra del corazón, las posturas invertidas no se hacen durante la menstruación, las inversiones mandan sangre fresca al cerebro y estimulan glándulas cerebrales. Ciertas posturas curan enfermedades específicas. El yoga equilibra las hormonas. Abrir caderas libera trauma almacenado y, como broche moderno, el yoga lo reemplaza todo: fuerza, cardio, movilidad, lo que sea. Si te gusta este video, no olvides suscribirte y darle like para no perderte el próximo contenido. Quizá la pregunta más interesante no sea si todo eso es verdadero o falso. Quizá la pregunta más interesante sea otra. ¿Qué clase de verdad estamos creyendo cuando repetimos estas frases? Porque varias de estas ideas no nacieron en redes ni en la cultura del bienestar contemporánea. Algunas tienen raíces reales en la literatura clásica del Hatha Yoga, en textos que hablan del cuerpo desde una lógica muy distinta a la fisiología moderna. Ahí encontramos un lenguaje de sol y luna, de néctar, de canales, de lotos, de purificación, de inversión, de longevidad y transformación. Un lenguaje poderoso, sugestivo, muchas veces bello, pero no necesariamente literal en el sentido biomédico con el que hoy a veces lo repetimos. Y tal vez ahí empieza una distinción que nos hace mucha falta. Una cosa es tradición, otra metáfora, otra experiencia subjetiva y otra evidencia científica. A veces esas cuatro cosas dialogan equilibradamente. El problema empieza cuando las mezclamos sin avisar, cuando una imagen se enseña como anatomía, cuando un símbolo se presenta como fisiología, cuando una intuición se disfraza de dato, cuando algo que podría vivirse con profundidad termina explicándose con una seguridad que en realidad no tiene. Y es importante decirlo porque el yoga no necesita exagerarse para ser valioso. Puede ayudar muchísimo. Puede acompañar procesos de regulación, movilidad, descanso, atención, respiración, bienestar, incluso ciertos cuadros de dolor o estrés. Pero una cosa es reconocer todo eso y otra muy distinta convertir cada postura en una farmacia, cada secuencia en una terapia total y cada sensación en una prueba científica. Empecemos por una de las frases más queridas del yoga moderno: las torsiones detoxifican. Es una idea casi perfecta. Uno se tuerce, siente compresión, luego suelta, respira distinto, y todo el torso parece decir que pasó algo importante. Y sí, una torsión puede sentirse muy bien, puede movilizar la columna, cambiar la respiración, dar alivio, generar espacio, producir una sensación subjetiva de limpieza o renovación. Todo eso puede ser real. Pero una cosa es sentirse renovado y otra muy distinta desintoxicarse, porque el trabajo real de limpieza del cuerpo no lo hacen las torsiones. Lo hacen de manera continua el hígado y los riñones, todo el día, todos los días, sin necesidad de que nos retorzamos en el tapete. El cuerpo ya tiene sistemas de depuración funcionando 24 horas al día. No estaba esperando una torsión para empezar a limpiarse. Entonces, si de verdad queremos apoyar esa salud, tiene mucho más sentido pensar en una alimentación sana y agua pura que en una narrativa detox aplicada a una postura. Eso no le quita valor a las torsiones, solo les quita una explicación demasiado espectacular. Después vienen los arcos o extensiones de columna, y con ellos aparece una frase que mucha gente ha escuchado una y otra vez. Los arcos abren el chakra del corazón,
liberando emociones almacenadas en el pecho. Aquí conviene ir con más finura, porque no todo en esta frase funciona igual. Dentro del lenguaje tradicional del yoga, decir que un arco se vincula con el chakra del corazón tiene sentido. El pecho se expande, la respiración se amplía, el frente del cuerpo se ofrece, aparece una sensación de apertura, de vulnerabilidad, de exposición, de energía. Y dentro de ciertos mapas simbólicos, esa experiencia se asocia con anahata. Eso puede ser valioso, puede ser poético, puede ser una manera fértil de orientar la atención. Pero una cosa es eso y otra muy distinta afirmar que hay un chakra medible que se abre como hecho fisiológico. Ahí ya cambiamos de terreno. Y lo mismo pasa con la segunda parte de la frase, emociones almacenadas en el pecho. Los arcos pueden mover mucho, pueden generar sensibilidad, emoción, incluso llanto o una sensación de exposición afectiva muy fuerte. Pero eso no demuestra que las emociones estén literalmente guardadas en el pecho como si fueran objetos atrapados en una cavidad. La experiencia puede ser intensa sin que la explicación popular sea exacta. De hecho, el propio lenguaje de los textos clásicos ya sugiere otra clase de lectura. Cuando estos textos hablan de nadis, chakras, sol, luna o néctar, no están escribiendo un atlas médico. Están trabajando con una fisiología simbólica, sutil, premoderna. Quizá el problema no sea hablar de chakras. Quizá el problema sea hablar de ellos como si fueran glándulas mal nombradas. Luego llegamos a las posturas invertidas, que probablemente concentran algunas de las fantasías fisiológicas más persistentes del yoga. Aquí suelen convivir varias ideas a la vez, que drenan sangre sucia de las piernas o del abdomen, que envían sangre fresca al cerebro, que riegan mejor las glándulas cerebrales, que estimulan la pituitaria o la pineal y que durante la menstruación deben evitarse como regla general. El problema es que casi nada de eso está bien validado como suele contarse. Para empezar, la idea de sangre sucia y sangre fresca ya está mal planteada. La circulación no funciona como si hubiera charcos de sangre vieja esperando a ser vaciados por una postura. La sangre venosa forma parte de un circuito continuo que regresa al corazón y a los pulmones. El cuerpo ya está haciendo ese trabajo todo el tiempo. Tampoco está bien sostenida la imagen de que una postura invertida manda más flujo al cerebro y por eso activa glándulas superiores. Esa explicación suena intuitiva, pero el cerebro no es un balde que llenamos por gravedad. Tiene mecanismos de autorregulación. De hecho, cuando se ha estudiado esto, no aparece el gran aumento de flujo cerebral que tantas veces se repite en el mundo del yoga. Eso no significa que las posturas invertidas no hagan nada. Claro que hacen cosas. Cambian el equilibrio, la orientación, la presión percibida, la respiración, la atención. Pueden sentirse intensas, enfocantes, desafiantes, incluso transformadoras. Pero una cosa es reconocer esa potencia y otra inventarles una fisiología mágica. Y aquí sí conviene decir algo concreto que a veces se omite. No todas las cautelas alrededor de las posturas invertidas tienen el mismo peso. Algunas pertenecen al lenguaje tradicional del yoga, otras sí tienen una base clínica más clara. Por ejemplo, lo que sí tiene respaldo es que varias posturas cabeza abajo pueden elevar la presión dentro del ojo. Por eso, en personas con glaucoma sí existe una precaución real con las inversiones. Ahí sí estamos hablando de una cautela clínica concreta, no de una metáfora energética convertida en ley universal. Con la menstruación pasa algo distinto. Muchas escuelas de yoga han recomendado evitar las posturas invertidas durante esos días. Y esa sugerencia no salió de la nada. Dentro del yoga clásico, esta frase suele entenderse como un tiempo de descanso, arraigo y práctica suave. Y desde esa mirada, invertir el cuerpo podría ir en contra del flujo descendente de Apana Vayu. Desde la medicina moderna, en cambio, el panorama es menos tajante.
No hay evidencia clara de que las posturas invertidas breves y seguras durante la menstruación causen daño en la mayoría de las personas, y el ejercicio suave, incluido el yoga, incluso puede ayudar con el dolor menstrual. Pero que no exista una prueba clara de peligro no significa que dé igual. En esos días puede haber cólicos, cansancio, mareo, mayor sensibilidad pélvica o lumbar y menos energía disponible. Por eso, para muchas personas, las posturas invertidas intensas simplemente no se sienten bien. Quizá la lectura más madura sea esta. No una prohibición médica universal, pero tampoco una tradición radical. Más bien una invitación a escuchar el cuerpo con más honestidad que dogma. Y hay otra capa más, mucho más simple. Para personas nuevas en yoga, lo razonable es evitar prácticas extremas como los parados de cabeza o de hombros sin la guía adecuada, o sea, menos mística circulatoria y más criterio técnico. Después aparece una de las promesas más delicadas. Ciertas posturas curan enfermedades específicas. Aquí entran frases como que tal asana sirve para el asma, tal otra para la diabetes, tal otra para la tiroides, otra para la infertilidad, etc. Y aquí sí conviene ser muy claros. Que el yoga puede ayudar en algunos cuadros no significa que una postura cure una enfermedad concreta. Hay evidencia interesante, sí. En algunas condiciones el yoga puede servir como apoyo. Puede mejorar bienestar, estrés, adherencia, algunos síntomas, incluso ciertos marcadores. Pero complementario no es lo mismo que curativo. Y una postura no reemplaza ni diagnóstico, ni tratamiento, ni seguimiento médico. Quizá el error aquí viene de algo muy humano. Cuando una práctica nos hace bien, queremos que haga todavía más. Queremos que alivie, que resuelva, que cure, que explique. Pero el yoga gana credibilidad cuando reconoce sus alcances reales y deja de adjudicarse funciones que no le pertenecen. De ahí se entiende mejor otra frase muy de moda. El yoga equilibra las hormonas. Suena bien, sofisticado, terapéutico y al mismo tiempo casi nunca se define. ¿Qué hormonas? ¿En qué personas? ¿En qué contexto? ¿Con qué tipo de práctica? ¿Con qué magnitud? A veces la frase funciona precisamente porque es vaga. Como no dice casi nada concreto, puede parecer que lo abarca todo. Y sí, existen resultados interesantes. El yoga puede influir en estrés, sueño, bienestar y algunos síntomas relacionados con etapas como la menopausia. También hay investigación prometedora en ciertas condiciones endócrinas. Pero pasar de ahí a decir que una secuencia equilibra las hormonas en general es demasiado salto para tan poco puente. El sistema endocrino es complejo. No se deja resumir sin pérdida en una frase bonita de estudio. Después llegamos a un territorio más reciente, más emocional. Abrir caderas libera trauma almacenado. Esta frase toca algo verdadero y algo engañoso al mismo tiempo. Lo verdadero es que el cuerpo y la experiencia emocional no están separados. Hay posturas que pueden remover mucho. Puede aparecer llanto, irritación, ternura, resistencia, miedo, vulnerabilidad, una sensación de estar tocando algo muy antiguo sin saber exactamente qué es. Todo eso puede ocurrir y merece respeto. Pero de ahí a afirmar que el trauma está guardado literalmente en las caderas y que una postura lo libera, hay un salto enorme. Que una postura suscite una respuesta emocional intensa no significa que acabemos de demostrar una teoría anatómica del trauma. Tal vez lo más honesto sea decir otra cosa. Ciertas posturas pueden abrir experiencias emocionales profundas. Eso es real, eso importa. Pero no hace falta inventarle una anatomía definitiva para tomarlo en serio. Y por último, hay un mito más práctico, más contemporáneo y muy extendido. El yoga lo reemplaza todo. No hace falta fuerza porque ya haces yoga. No hace falta cardio porque ya haces yoga.
No hace falta otro trabajo de movilidad porque ya haces yoga. No hace falta nada más. Y aquí conviene aterrizar. El yoga puede aportar mucho. Puede mejorar movilidad, equilibrio, coordinación, conciencia corporal, tolerancia al esfuerzo, cierta fuerza, sobre todo en algunos estilos. Puede ser una parte central de una vida físicamente activa, pero no siempre cubre por sí solo todo lo que el cuerpo necesita. Y quizá aquí también conviene recordar algo simple. En otras épocas la vida cotidiana ya obligaba al cuerpo a hacer muchas cosas que hoy casi hemos tercerizado por completo. Se caminaba más, se recorrían más distancias a pie, se pasaba menos tiempo sentado en sillas y más cerca del suelo. Había más movimiento incidental, menos comodidad automática, menos inmovilidad crónica. Aunque no existiera la idea moderna de hacer cardio, la vida misma ya exigía más del sistema cardiovascular y del cuerpo en general. Hoy vivimos otra realidad. Nos movemos menos, nos sentamos más, dependemos de automóviles, pantallas, elevadores y rutinas cada vez más sedentarias. Y justamente por eso, en el contexto actual, suele ser todavía más necesario complementar el yoga con algún trabajo cardiovascular y muchas veces también con fuerza y otras formas de movimiento según la edad, la salud y el momento vital de cada persona. Antes, la vida ya hacía una parte del trabajo físico que hoy pretendemos que haga solo el tapete. El yoga puede ser una base extraordinaria, pero no siempre es el ecosistema completo. Y tal vez esto sea lo que une todos estos temas. No se trata de negar el valor del yoga, de desautorizar la tradición, ni de vaciar la práctica de simbolismo, mística o experiencia. Lo que une estos temas es otra cosa, la facilidad con la que convertimos una experiencia en mecanismo, una metáfora en anatomía, una intuición en evidencia, una tradición en ley universal. Y el yoga se hace daño precisamente ahí, cuando generaliza, cuando supone que una técnica le hace bien a todo el mundo. Donde realmente hace maravillas es en su capacidad de adaptarse a las necesidades reales, individuales y cambiantes de cada persona. Ahí es donde el yoga se vuelve verdaderamente inteligente y, en el mejor sentido, terapéutico, cuando deja de imponer y aprende a escuchar. Y lejos de perder algo esencial al soltar la exageración, conserva intactas su profundidad, su belleza y su misterio. Lo único que cae es el maquillaje. Quizá a nosotros, alumnos e instructores, nos toca justamente eso, revisar el lenguaje, afinarlo, preguntarnos cuándo estamos hablando desde una tradición, cuándo desde una experiencia, cuándo desde una hipótesis y cuándo desde un hecho más o menos respaldado. No para volvernos cínicos, no para hablar del yoga con un lenguaje frío, rígido o desconectado de la experiencia, sino para dejar de usar la ciencia como adorno y empezar a usarla como una herramienta de discernimiento. Porque una práctica se vuelve más confiable cuando deja de prometer de más. Y tal vez eso también sea yoga, un poco de satya para dejar caer lo que exageramos y un poco de svadhyaya para revisar con honestidad lo que hemos aprendido y repetido. No repetir impecablemente lo heredado, sino observarlo con suficiente atención como para transmitirlo con más verdad. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y darle like para no perderte el próximo contenido. Gracias por ver.